Pero para andar más de este tema, de esta crisis humanitaria que existe en Sudán, tenemos precisamente esta mañana a José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, para hablar más del tema. Buenos días, José Luis, te saluda Sandra Moreno. Y bueno, preguntarte precisamente qué es lo que está pasando en Sudán, que los tiene sumidos en esta crisis humanitaria. Y bueno, pues también vemos que es un efecto dominó, porque ya esta crisis ya se trasladó a la parte de migración y ya llegó incluso a Europa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sandra, y muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias antes de comenzar por el espacio, porque como mencionaban, es una crisis que en este momento se considera la crisis humanitaria más grande del mundo. Sin embargo, recibe muy poca atención de los medios de comunicación en México y en el mundo. Y sí, como mencionaban también, es una crisis con unos números verdaderamente espeluznantes, ¿no? Estamos hablando de 33 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria, 14 millones de personas desplazadas forzosamente, 9.9 dentro del mismo Sudán, pero 4.5 millones de personas que han tenido que salir a los países vecinos, a Chad, a Egipto, a Sur Sudán, a la República Centroafricana. Una situación que además, pues, como mencionaban, pues implica muchísimos efectos en la salud de las personas por la violencia misma, pero también por las condiciones en las que las personas están viviendo en términos de acceso al agua, acceso a la nutrición. Hay 8.4 millones de personas en necesidad de asistencia nutricional. Y bueno, obviamente también muchísimas enfermedades. Se acerca ahora la temporada de lluvias, entonces se tiene miedo por el cólera, por la malaria, hay hepatitis E, hay meningitis, etcétera, ¿no? Se trata de un conflicto pues que se desarrolla entre dos, digamos, dos principales grupos, pero es mucho más complicado que eso. Una son el ejército de Sudán y otro es las fuerzas de apoyo rápido, que es una, digamos, una ex fuerza militar de élite que se rebeló frente al ejército, pero que además, digamos que ambos bandos están compuestos por más de 150 milicias, ¿no? Es un país muy complejo en términos étnicos. Y bueno, pues son dos facciones y además con muchos países involucrados apoyando a una u otra parte, ¿no? En Así términos es. humanitarios, Médicos Sin Fronteras tiene una respuesta gigantesca en este momento, es uno de nuestros mayores escenarios de intervención en el mundo. Sin embargo, pues es una gota en el océano con estas cifras que les acabo de dar de necesidades que abarcan todos los temas imaginables en términos humanitarios. Sin duda, José Luis. Y bueno, pues hay que hablar de este tema. Porque hay que saber que el desabastecimiento crónico que se está viviendo es un desabastecimiento crónico de suministros de alimentos, es un desabastecimiento crónico de medicamentos, es un desabastecimiento crónico incluso de agua potable, que incluso los está obligando literalmente a decidir quién tiene una oportunidad de vivir y quién no. A ese grado están en Sudán. Definitivamente, desgraciadamente el conflicto y tantas milicias y tantos puntos de chequeo, por ejemplo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, nos impide llevar la ayuda donde hace falta, incluso a nivel de los estados en donde trabajamos. Médicos Sin Fronteras trabaja en 10 de los 18 estados de Sudán, y en muchas ocasiones enfrentamos bloqueos del paso de nuestros convoys de ayuda, de nuestro personal. Hay muchas limitaciones también para la emisión de visas para nuestro personal internacional. Y obviamente pues eso significa que las personas que están en estos campos de desplazados pues no tienen acceso a la atención médica que requieren con urgencia. En estos días reportábamos que descubrimos una población en Chad que llevaba 6 meses sin ningún tipo de asistencia y en la que ya se reportan muertes por desnutrición, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente paupérrima para las personas que están viviendo en medio, en algunos casos, del desierto, con muy poco acceso al agua, con menos de 1 o 2 litros por persona por día, que es muy por debajo del umbral de lo que se establece como emergencia en términos de acceso al agua, y sujetos a violencia sexual que está muy acrecentada. Se habla de un 350% en el incremento de la violencia sexual y de género. Y bueno, pues sí, es una situación verdaderamente desastrosa y desgraciadamente el mundo está volteando para otro lado. Sabemos que hay otras crisis en el mundo,
pero no hay suficiente financiamiento para la respuesta, y con los recientes recortes del año pasado de las distintas agencias de ayuda de Estados Unidos y de otros países de Europa, pues muchas organizaciones han tenido que reducir sus actividades o incluso parar. Médicos Sin Fronteras no se vio afectada por estos recortes. Sin embargo, en muchos escenarios estamos solos, tratando de responder a millones y cientos de miles de personas que necesitan ayuda. José Luis, también preguntarte, ¿de cuántos desplazados estamos hablando en Sudán, más o menos, aproximadamente? Se habla de 9.9 millones de personas desplazadas internamente y 4.5 millones de personas que se han desplazado a los países vecinos, principalmente a Chad. Médicos Sin Fronteras tiene actividades en los países vecinos. En Chad, por ejemplo, hay campos de refugiados de cientos de miles de personas que están viviendo en medio del desierto, con lonas y con casas de palos, de lo que pueden encontrar. Y entonces son cifras espeluznantes también de desplazamiento. Eso con todas las consecuencias que lleva a vivir en esa situación de pobreza extrema, de falta de acceso a cualquier recurso, a la alimentación, al agua, a la sanidad, ¿no? Y obviamente a los servicios médicos, que en zonas muy apartadas nuestros equipos intentan llevar pues las unidades móviles a estos campos de refugiados, a proveer alimentación, a proveer kits de refugio y de abrigo, agua potable, agua y saneamiento. Sin embargo, pues las magnitudes de los campos de refugiados y de las condiciones de vida pues son avasallantes para una organización como la nuestra, que en muchos casos, como mencionaba, se ha quedado sola por falta de financiamiento de la respuesta internacional. Como bien nos lo comentas, José Luis, pues es prácticamente un hecho de que el tejido social en Sudán está sufriendo un daño irreparable, porque mencionabas el tema, por ejemplo, de la violencia sexual generalizada. Eso es gravísimo. También hay un tema muy grave que es el reclutamiento forzado de los menores de edad. Los están reclutando a menores de edad. Y hay que decir que Médicos Sin Fronteras no solo cura cuerpos, también pues da testimonio. Qué secuelas están viendo y están midiendo en los miles de sobrevivientes en Sudán, sobre todo en esta región de Darfur, que la propia comunidad internacional, hay que decirlo, están ignorando y prefieren ignorar esta situación? Claro, no, definitivamente las secuelas son terribles, y nosotros hemos documentado muchas cuando hemos llegado a ciertas comunidades y ciertas ciudades que han sido atacadas por uno u otro bando. Hay que decir que ambos bandos tienen acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero, por ejemplo, esta ciudad, El Fasher, en febrero de este año, sufrió un ataque. Era una ciudad que estaba bajo el dominio de las Fuerzas Armadas de Sudán, y fue tomada por las fuerzas de apoyo rápido, es decir, el bando opuesto, y se habla de entre 60.000 y 80.000 personas asesinadas en una masacre que se califica como un crimen de guerra. Médicos Sin Fronteras logró entrar y encontró una ciudad desierta, y también logró atender a las personas que lograron escapar a pie por cientos de kilómetros, y cuentan atrocidades terribles de las que sufrieron, tanto en términos de violencia, de asesinatos de adultos mayores, de violencia sexual, y obviamente en unas condiciones de desnutrición, de deshidratación, y que por eso nuestros proyectos tienen un fuerte componente de atención a la salud mental, porque estamos hablando de situaciones terribles que la gente está enfrentando en muchas ciudades. Este es solo un ejemplo, pero fue un ejemplo, una situación que alcanzó los titulares internacionales, pero como eso se han dado muchos puntos. Y otro punto importante que destacar es que también nuestros equipos y los trabajadores médicos y los servicios de salud han sido atacados impunemente. Muchas de nuestras clínicas han sufrido bombardeos, incendios, nuestras farmacias han sido saqueadas. Se habla de más de 2.000 trabajadores de la salud asesinados. Entonces es una situación muy desesperada, porque entre más digamos, se falte al respeto a la misión médica y a la atención médica, las personas pues sufren más carencias producto de esta, digamos, limitación de las capacidades para responder a sus necesidades, ¿no?
Exactamente, José Luis. Y bueno, luego como bien lo mencionas y lo estás exhibiendo en este tu espacio, que no hay apoyo internacional, entonces todavía se complica más la situación en Sudán. No es un caso que estén viendo a través de las organizaciones internacionales y que bueno, parece la lucha de solo unos pocos, ¿no crees? Definitivamente, creo que, y es como una cadena, hay que decir, ¿no? Porque esto que mencionaba de que no está recibiendo atención en los medios de comunicación, tiene una implicación sobre la presión política para los actores internacionales principales para reaccionar y, sobre todo, con el financiamiento que se le da a distintas organizaciones internacionales para que se pueda responder. Entonces, en ese sentido, este espacio que nos están dando es muy importante. Nosotros incluso tenemos un hashtag, Hablemos de Sudán, porque hablar de Sudán implica ejercer presión sobre los actores políticos responsables para que se incremente la ayuda, para que se aceleren las negociaciones y se faciliten las negociaciones y para que los estados implicados, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Egipto, Etiopía, son muchas, Turquía, hay muchos actores ahí involucrados financiando uno y otro bando, pues obviamente se sienten a la mesa y busquen una solución a esta crisis y el principal paso es que las personas estemos informadas, que el testimonio, por ejemplo, de organizaciones como como la nuestra, que está en el terreno, se conozca y que exijamos a la comunidad internacional que haya una respuesta, un incremento de la financiación para que esta terrible situación llegue a un fin y sobre todo que las personas dejen de sufrir de la manera en que están sufriendo. José Luis, pues bueno, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esta situación. No olvidaremos a Sudán y en este espacio pues estaremos informando pues sobre la situación, sobre lo que se vive en este país, sobre todo lo que está ocurriendo, que es de verdad una tragedia humanitaria lo que se está viviendo en este país africano. Pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí en comunicación con nosotros, sabemos que Médicos Sin Fronteras pues atiende distintos desastres naturales también en muchos países. Y bueno, ayer un terremoto golpeó a Colombia, pues vaya que hay devastación también en este país y me gustaría pues preguntarte, porque va a estar complejo también, sobre todo en ciertas zonas. Hay que decir que el sismo y este epicentro pues fue en San José del Palmar, Chocó, en esta zona, que es una zona históricamente golpeada por el conflicto armado y también con una infraestructura que es deficiente. Pues, ¿y qué van a hacer pues ante el colapso vial, el colapso de hospitales locales? ¿Cómo están logrando ustedes sortear y para poder llegar de entrada y bueno, y sortear esta compleja geografía y las dinámicas que se viven en Colombia? Definitivamente, Médicos Sin Fronteras lleva más de 50 años trabajando en Colombia en distintos proyectos. Y bueno, pues obviamente nuestros equipos en este momento están haciendo la evaluación de necesidades y digamos, para determinar digamos, en qué aspecto de la respuesta podemos traer un valor agregado a las necesidades de las personas. Mucho va a tener que ver con el colapso, como mencionabas, de los hospitales que han sido afectados y la atención médica. Hay que decir que las autoridades de Colombia están respondiendo de una manera bastante activa. En estos momentos, obviamente, la principal prioridad es el rescate de las personas atrapadas en las estructuras colapsadas, pero luego viene todo el proceso, por un lado, de atender a las personas que se han quedado sin hogar, ofrecer servicios de salud mental y apoyar a los hospitales que han sido afectados y que han limitado pues obviamente su capacidad de respuesta, ¿no? En ese sentido es muy importante mencionar que en cualquier, digamos, catástrofe de esta naturaleza, siempre es muy importante también preservar los servicios médicos normales, porque las personas pues siguen teniendo problemas de diabetes, siguen necesitando una diálisis, siguen teniendo una cirugía programada, siguen teniendo caídas, ¿no? Etcétera, partos. Entonces es muy importante que pues el apoyo también se haga para mantener los servicios normales del sistema de salud para todas esas necesidades que, aparte de las necesidades derivadas del terremoto en este caso, se puedan mantener, ¿no? Y entonces que no se genere ahí una situación de mayores necesidades y sobre todo, bueno, pues obviamente ver en qué condiciones la gente que se quedó sin hogar va a vivir y evaluar si corresponde, por ejemplo, ofrecer atención de refugio o de agua y saneamiento o de otras necesidades que se pudieran dar en Colombia, como lo estamos haciendo todavía a la actualidad
ante las personas afectadas por el terremoto en Venezuela, ¿no? Entonces son situaciones muy complicadas y obviamente hay que coordinarse con todos los actores que están ahí y con las autoridades para que se dé de forma coordinada y que digamos que nuestra intervención tenga un verdadero valor añadido y no, digamos, no duplique o interrumpa otras actividades, ¿no? Ok, José Luis, también preguntarte antes de despedirnos, ¿dónde la gente puede ayudar a Médicos Sin Fronteras? ¿Pueden hacer donaciones? ¿Cómo pueden ayudar a esta organización? Claro, muchísimas gracias. Sí, en nuestra página que es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .mx, ahí van a ver el botón de apoyar, de donar, y ahí hay distintas formas que lo pueden hacer. Lo pueden hacer obviamente haciéndose socios, que es lo que buscamos. Buscamos que la gente, aunque sea con una cantidad pequeña, pero se haga socio y se mantenga como aliada de la organización en nuestras distintas respuestas en México y en el mundo. Pero también hay otras formas, la gente puede organizar, incluso participar en maratones o hacer su fiesta de cumpleaños en beneficio de Médicos Sin Fronteras. Hay como le llamamos iniciativas solidarias. También obviamente para las empresas tenemos mecanismos para las empresas que quieran hacer una aportación. Existen muchas formas de donar y también tenemos equipos de recaudación en distintas ciudades del país, promoviendo que la gente se asocie con un donativo, porque definitivamente, como lo ven, y supongo que ustedes en el papel que tienen, ven las distintas crisis que hay en el mundo, la reducción de la financiación internacional a las respuestas humanitarias generalizada que hay en el mundo, y entonces la necesidad de que la sociedad civil arrime el hombro y se una a la causa de Médicos Sin Fronteras que está respondiendo en distintas crisis humanitarias en México y en todo el mundo. Ok, José Luis, pues te agradecemos mucho precisamente esta entrevista. Vamos a estar muy al pendiente de de las acciones que ustedes sigan haciendo para ayudar a Sudán y, por supuesto, de toda la situación en Colombia. Te agradecemos mucho y estamos en contacto, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes y buen día.